Existe un miedo que nos ha sido programado desde la infancia y no es el miedo a hablar, es el miedo a ser visto como insuficiente, el miedo al fracaso, el miedo a la vergüenza, el individuo que cree que le teme al público, pero en realidad le teme a las consecuencias de lo que el público podría pensar de él. El miedo escénico es solo la manifestación de un miedo más grande y profundo. Es un síntoma, no la enfermedad. La sociedad nos condiciona a asociar nuestra valía personal con la aprobación de los demás. Cuando una persona sube al escenario, no le teme a las luces o a los micrófonos, le teme a la posibilidad de que su valor como ser humano sea cuestionado por el juicio de otros. La neurociencia nos muestra que este miedo es una respuesta primitiva, un eco de la necesidad ancestral de pertenecer a la tribu para sobrevivir. La mente confunde el rechazo social con el peligro físico. La voz se quiebra, las manos tiemblan, la mente se queda en blanco, no porque no sepas lo que decir, sino porque tu cuerpo ha entrado en un modo de protección. El miedo a hablar en público no es real, es una cortina de humo que esconde la verdad, que lo que realmente temes es que tu valor sea cuestionado. La verdadera maestría no es aprender a hablar sin miedo, sino a comprender la verdad sobre tu miedo. Cuando el individuo comprende que su valor es incondicional, que no puede ser cuestionado por un aplauso o una crítica, el miedo a hablar en público se desvanece por completo. La oratoria deja de ser un acto de valentía y se convierte en una simple expresión de lo que ya eres. Una persona grandiosa, tu voz, no es el problema, es el vehículo de poder. Es el vehículo de tu poder. Y una vez que comprendes que el miedo es solo una ilusión, te conviertes en una fuerza imparable. Existe un miedo que nos ha sido programado desde la infancia y no es el miedo a hablar, es el miedo a ser visto como insuficiente, el miedo al fracaso, el miedo a la vergüenza, el individuo que cree que le teme al público, pero en realidad le teme a las consecuencias de lo que el público podría pensar de él. El miedo escénico es solo la manifestación de un miedo más grande y profundo. Es un síntoma, no la enfermedad. La sociedad nos condiciona a asociar nuestra valía personal con la aprobación de los demás. Cuando una persona sube al escenario, no le teme a las luces o a los micrófonos, le teme a la posibilidad de que su valor como ser humano sea cuestionado por el juicio de otros. La neurociencia nos muestra que este miedo es una respuesta primitiva, un eco de la necesidad ancestral de pertenecer a la tribu para sobrevivir. La mente confunde el rechazo social con el peligro físico. La voz se quiebra, las manos tiemblan, la mente se queda en blanco, no porque no sepas lo que decir, sino porque tu cuerpo ha entrado en un modo de protección. El miedo a hablar en público no es real, es una cortina de humo que esconde la verdad, que lo que realmente temes es que tu valor sea cuestionado. La verdadera maestría no es aprender a hablar sin miedo, sino a comprender la verdad sobre tu miedo. Cuando el individuo comprende que su valor es incondicional, que no puede ser cuestionado por un aplauso o una crítica, el miedo a hablar en público se desvanece por completo. La oratoria deja de ser un acto de valentía y se convierte en una simple expresión de lo que ya eres. Una persona grandiosa, tu voz, no es el problema, es el vehículo de poder. Es el vehículo de tu poder. Y una vez que comprendes que el miedo es solo una ilusión, te conviertes en una fuerza imparable. Existe un miedo que nos ha sido programado desde la infancia y no es el miedo a hablar, es el miedo a ser visto como insuficiente, el miedo al fracaso, el miedo a la vergüenza, el individuo que cree que le teme al público, pero en realidad le teme a las consecuencias de lo que el público podría pensar de él. El miedo escénico es solo la manifestación de un miedo más grande y profundo. Es un síntoma, no la enfermedad. La sociedad nos condiciona a asociar nuestra valía personal con la aprobación de los demás. Cuando una persona sube al escenario, no le teme a las luces o a los micrófonos, le teme a la posibilidad de que su valor como ser humano sea cuestionado por el juicio de otros. La neurociencia nos muestra que este miedo es una respuesta primitiva, un eco de la
necesidad ancestral de pertenecer a la tribu para sobrevivir. La mente confunde el rechazo social con el peligro físico. La voz se quiebra, las manos tiemblan, la mente se queda en blanco, no porque no sepas lo que decir, sino porque tu cuerpo ha entrado en un modo de protección. El miedo a hablar en público no es real, es una cortina de humo que esconde la verdad, que lo que realmente temes es que tu valor sea cuestionado. La verdadera maestría no es aprender a hablar sin miedo, sino a comprender la verdad sobre tu miedo. Cuando el individuo comprende que su valor es incondicional,